La palabra inteligencia la asociamos más al pensamiento. Entonces el concepto de ser inteligente lo tenemos mucho más asociado a tener ideas, a responder a problemas, a hacer sumas, restas, multiplicaciones, a recordar cosas, ¿no? Como a tener buena memoria. Y entonces por muchísimos años se valoró la inteligencia de una persona basado en su famoso coeficiente intelectual, que sus siglas son el IQ. Y entonces este coeficiente intelectual, que sus siglas son IQ, que ya lo habíamos dicho, lo que medía era eso, ¿no? La habilidad cognitiva que una persona tenía, y se le llamaba tonto a una persona que no tenía mucho coeficiente intelectual, que sus siglas son IQ, y a los que sí tenían mucho de eso, pues se les premiaba y se les decía: usted es una persona muy inteligente, ¿no? Entonces por mucho tiempo así se vio, y de hecho quizás somos de una generación en la que nos tocó que para decir que tal persona era muy inteligente nos referíamos, por ejemplo, a que sacaba buenas calificaciones en la escuela, ¿no? Entonces ese concepto de sacar 10 en los exámenes, o de que memorizaras cosas, o de que pudieras resolver a lo mejor una ecuación que corresponde como a otro año de la escuela, ¿no? No a la edad que tenías tú, o así. Entonces, es que eras muy inteligente. Bueno, pues digamos que a finales del siglo pasado, en los 90s, se publica un libro que se llama La inteligencia emocional, que lo publica Daniel Goleman, que sus siglas no son IQ. No, es que ese era el... Bueno, ya. Daniel Goleman es el autor del libro La inteligencia emocional. Y entonces lo que él propone es la inteligencia emocional, que sus siglas son IE. Porque es inteligencia emocional, ¿no? No, claro. No, EQ, porque es en inglés, coeficiente, ¿no? Entonces, resulta que Daniel empieza a decir: fíjense, los super ñoños, los que sacaban 10 en la escuela, los que tenían muy buena memoria, los que eran buenos para hacer matemáticas, y no necesariamente fueron más felices en la vida. No necesariamente. Tampoco dijo que no iban a ser. Nada más que no te daba ninguna ventaja, ¿no? El haber tenido mejor memoria y resolver no era lo que hacía la diferencia, y entonces en base a eso tú tuvieras mejor trabajo, o tuvieras un matrimonio más bonito, o fueras en general una persona más feliz, sino que simplemente era la situación de que eras mejor para las matemáticas, y pues por eso había sacado tu 10 en inteligencia intelectual. Por otro lado, él empezó a considerar este elemento que él le llamaba la inteligencia emocional, que tiene que ver con la habilidad que tienes de expresar tus sentimientos, de que si yo me siento enojado, sepa mostrar mi enojo de manera inteligente, reconocer los sentimientos de otros. O sea, por ejemplo, aquí si yo veo a Jessie y le veo los ojos, me pregunto ¿cómo sentirá ella en este momento? Y pues sí, evidentemente está loca. No, evidentemente sufre de problemas mentales. Y eso lo vemos nada más con ver los ojos, ¿no? Porque yo soy una persona muy inteligente emocionalmente y me basta con ver la mirada cruzada. Sí. No, el ojo perdido. No es cierto. Miren, en YouTube, en mi canal de YouTube, busquen así Cuauhtémoc Grau, yo subo los videos de los programas del chiste de la vida. Entonces ahí usted podrá considerar si mi diagnóstico es correcto o es incorrecto. Véale los ojos a esta mujer, y si usted considera que pues, su mirada lo dice todo. Dicen por ahí, Cuau, a ver, que la forma más cuerda de vivir la vida y de disfrutarla es la locura. Así es que lo siento, uno hay que estar medio loquito, ni modo. Pero Lalo, ¿qué cura? ¡Ay! No. ¡Qué baboso, ¿verdad? Creo que lo único que se ríe sus chistes es Rodo. Sí, eso sí, miren, acá en cabina tengo a alguien que de verdad es fan, es leal. Sí, es una persona que yo sé que a veces lo hace como por lástima, pero así si de bueno, como está va solo me voy a reír. No. Sí, Se va de vacaciones. Pero no 3 permanentemente. semanas, ¿tú crees? ¿Por qué nos hace eso? Te vas a perder muchos chistes, pero te los mandaremos por correo. Los va a escuchar en su viaje. Bueno, entonces este concepto que decía Goleman era: 1, que tus emociones las expreses con más claridad. 2, que al percibir a otra persona tengas la habilidad de interpretar por su mirada, por sus gestos, por su actitud, cuál será la emoción que tiene. Entonces eso él le llamaba inteligencia emocional. Y de alguna manera esas dos habilidades
te provocaban un tercer efecto que era que eras bueno para establecer relaciones sociales. Como que se te hacía más fácil hacer amigos o tener relaciones afectivas más duraderas o más profundas, o con tus hijos entenderlos mejor, con tu pareja entenderte mejor, en tu chamba entenderte mejor. Entonces, eso es a lo que él le llamó inteligencia emocional y dijo... ¿Qué dijo? Que efectivamente, en ese caso, sí se veía una mejora en la calidad de la vida de las personas. O sea, que haber tenido mucha inteligencia cognitiva daba un poco igual. Quizás tenías un mejor trabajo o no, quizás tenías una linda pareja o no, quizás ganabas mucho dinero o no, pero que por el contrario, tener inteligencia emocional te acercaba a mejores trabajos, porque le caías mejor a la gente, entonces te subían de puesto más pronto, o te invitaban a colaborar, o te querían de vendedor, o de director de no sé qué. Te generaba relaciones más sanas, y entonces tu matrimonio pues era más feliz, tus hijos se sentían más a gusto contigo. Te generaba como una menor cantidad de estrés, y entonces tu salud era mejor, y así. Entonces, lo interesante es que él primero empieza por considerar, bueno, esta otra inteligencia sí va a repercutir en la calidad de tu vida. Algo diferente va a pasar a partir de que tengas inteligencia emocional. Y otra cosa que él dice es, se puede desarrollar, que eso es muy importante. Yo puedo desarrollar la inteligencia emocional si me propongo desarrollar ciertas habilidades, capacidades en mí. Entonces, algunas personas como que ya naturalmente les nace, o sea, son niños más carismáticos, son personas más sensibles, así. Pero otros, no importa si yo no nací con eso, lo puedo desarrollar si voy atendiendo a ciertas características. Entonces, en este programa, en el chiste de la vida, que será el chiste de la inteligencia emocional, yo les voy a ir dando los tips de cuáles son esas características que si las vamos desarrollando, podemos desarrollar más inteligencia emocional. ¿Qué les parece? ¿A ti qué te parece? Padrísimo, yo ya quiero saber cómo, dímelo ya. Bueno, pero ya te vas a tener que ir, entonces despedimos con un fuerte aplauso. ¿No? Ya vas con un fuerte aplauso y una ovación y todo. No, ¿y qué? ¿Nosotros no nos vamos a comercial todavía? Sería buen momento. ¿Se puede? Porque así como que los dejo con la angustia. Picados. Sí, no, picados no, porque en esta estación no hacemos albures al aire. Leperín, ¿qué le pasa? No sé, bueno, no he practicado la acupuntura al aire, entonces no hacemos picados. Bueno, todos vamos a irnos a un corte de una vez, para que se queden con la duda de qué será lo que se necesita desarrollar para ser inteligente emocionalmente y tener mejor trabajo, tener mejores relaciones y tener mayor salud. ¿Sale? Entonces vámonos a un corte y regresamos. Tú estás escuchando el chiste de la vida. Muy bien, continuamos en el chiste de la vida. Y les insisto, si entran a chistedelavida.com, se van a meter al grupo de Facebook del chiste de la vida. Y ahí pueden leer la pregunta que les hice, que al parecer fue demasiado complicada porque nadie me ha respondido. Es, ¿cuál es tu emoción favorita y cómo le haces para sentirte así? ¿Cuál es la tuya? Ay, justo me ganaste. Mi emoción favorita solo la puedo decir en el horario de las 10:30 de la noche. Oh, por Dios. Mira, mi emoción favorita es la paz interior. Sentirme así de verdad como centradito, así como en mí mismo, ¿no? Como que desde ahí me puedo ir hacia cualquier sentimiento. Esa es mi emoción favorita. ¿Y cómo le hago para sentirme así? Yo practico en las mañanas contemplación. O sea, es un ratito de estar así en silencio, respiro, una técnica que ahorita les voy a explicar. Y lo que me sucede es que después de respirar un ratito y de aquietar un poco mi mente para que no esté así aturdida con tantas cosas, de pronto empiezo a sentirme como mucha paz interior y me gusta mucho ese sentimiento porque me da chance como de ver con perspectiva lo que estoy viviendo. Entonces a lo mejor no es una emoción así muy intensa, pero a mí me funciona mucho, quizás porque yo soy muy intenso, ¿no? Entonces como que me alivia. ¿Cuál es la tuya? Bueno, pero antes yo soy súper preguntona. O sea, tu emoción favorita es ser preguntona. No, te quiero preguntar si la paz interior es una emoción como tal. O sea, ¿la paz es una emoción? Es un estado de la República. Es La Paz. Baja California. No, es una ciudad, es una ciudad. En Baja California. No, sí, la paz interior es bien interesante. Qué bueno que sacaste tu pregunta. Resulta que es la emoción más básica que existe,
porque consiste en sentir muy poquito, es decir, tienes como el 100% de tus recursos emocionales ahí. De la paz interior te puedes ir a la alegría, al enojo, a la tristeza, al entusiasmo, es como un punto de partida. Entonces yo te devuelvo la pregunta. Si la paz interior consiste en tener toda tu capacidad de sentir lista para sentir, ¿cuál sería la emoción opuesta a la paz interior? ¿La ansiedad puede ser? No. ¿El estrés? No. ¿El enojo? No. O sea, sí entiendo tu lógica, dices, a ver, si la paz interior es como no hacer nada emocionalmente, pues el enojo, ¿no? Que es súper violento, que es agresivo, la ansiedad. Pero fíjate, la pregunta no es capciosa, pero es ingeniosa, es, si la paz interior significa tener el 100% de tus posibilidades emocionales, ¿qué sentimiento representaría no tener ya capacidad emocional? Depresión. Se llama apatía. La apatía sería cuando ya llegó ese momento donde te acabaste tu dinero emocional, se acabó, y entonces ya no hay nada que esperar. Y eso es lo que clínicamente se conoce como depresión. Muchísimas personas van a llamarle depresión a estar triste. Entonces decir, ay, es que mi sobrino está muy deprimido y no sé qué, no, sobrino que está chipil, que está triste, que está agüitado. Pero la verdadera depresión, cuando ya se presenta como un problema clínico, es así de desgano total. No tengo ganas, ni siquiera de sentirme mejor, no tengo ganas de dormir, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de llorar, siento como un vacío muy fuerte, una sensación de vacuidad, y es precisamente porque ya se drenó la capacidad emocional. O sea, como si tú, no sé, algún día has estado tan cansado de hacer deporte que te desplomas y no puedes ya moverte de tan cansado y tienes que primero recuperarte. Pues similar, la apatía es el resultado de haber vivido emociones muy intensas mucho tiempo y te gastas esos recursos. Como normalmente cuando tienes emociones muy intensas no estás durmiendo bien, entonces no te recuperas bien y entonces llega un momento donde te quedas así como atorado. Y por eso, a muchas personas el mero hecho de lograr pasar una buena noche de sueño lo saca de la depresión. Porque con que tuvieran energía, ya pueden a lo mejor entrar al enojo, ¿no? Y ya pueden decir, es que estoy bien enojado por esto. O ya pueden entrar a la tristeza y llorar así como a gusto. O puede dárseles a lo mejor hasta, si durmieron muy bien, como cierto optimismo, como que ya no vean las cosas tan terribles o lo que sea. Pero el problema es un problema de cantidad de recursos. La paz interior es el punto de partida porque tienes el 100%. Si las personas te vieran la cara cuando estás en paz interior, es muy parecido a la de la apatía, porque no implica una sonrisa, no implica nada, ¿no? Todos tus músculos faciales están quietos. Pero la diferencia es que tengo todo, ¿no? Desde aquí me puedo mover a donde quiera. En cambio, en la apatía no tengo nada. Es mejor que esté enojado, ¿no? Yo tengo una teoría. A ver. Quizás la gente que te está escuchando no te escribe cuál es su emoción favorita porque no sabe la variedad y el catálogo de emociones que existen. Bueno, saquen un cuaderno y una pluma. Ahora tú vas a ser el maestro. No, bueno, pues busquen con sus propias palabras, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo que más te gusta? Sentirte empoderado, sentirte fuerte, confiar en ti mismo, sentirte querido, ¿no? El sentido de pertenencia es como un cierto sentimiento de alguna manera. Entonces no importa si la palabra que tú utilizas resulta que es una actitud y no exactamente un sentimiento o un estado de ánimo. El chiste es poner esa idea. Y la segunda parte es, ¿y cómo le haces para ponerte así? Entonces, a ver tú, ¿cuál es tu sentimiento favorito? ¿Cuál es la emoción que más te gusta sentir? Mira, si me baso en la película de Intensamente... Bueno, está bien, esa es una buena idea. Es que justo me surge la duda de si esas verdaderamente son como los colores, ¿no? Por ejemplo, que hay colores como los básicos, colores primarios. Ajá, o primarios, y entonces de ahí se derivan muchos más. No sé si esas emociones que vimos en la película de Intensamente, que son la alegría, el disgusto, el enojo, el miedo y la tristeza, ¿no? ¿Son realmente esas las básicas o hay más? No, mira, hay muchos modelos. Ese es un modelo bastante aceptado, donde a la alegría, de alguna manera, le atribuyeron todas las emociones positivas de una vez, ¿no? Entonces, en la alegría está cayendo el entusiasmo, está cayendo la certeza, está cayendo la confianza, etcétera. Entonces, en una sola. Y en las emociones negativas están agregando el desagrado, que no es propiamente un sentimiento, sino más como un instinto de preservación, ¿no? El asco. Entonces, es un modelo.
Goleman me parece que su modelo en el de la inteligencia emocional son como 8 emociones que él distingue, algunas positivas y otras negativas. Yo, Cuau, creo que para buscar las emociones negativas nos basta con 3. El enojo, la tristeza y el miedo, y que todas las otras emociones, por decirte, los celos, la frustración, el coraje, no son más que mezclas de esas. Entonces yo digo, los celos son como enojo que tiene detrás miedo. E inseguridad. ¿No? Exacto, porque tengo inseguridad, por eso estoy así, ¿no? La frustración es un poco enojo con tristeza, porque hay como decepción, ¿no? Detrás. Entonces digo, con esas 3 yo podría formar. En el caso de las positivas, he intentado llegar así como a las 3 y a veces simplemente uso como opuestos y digo, bueno, pues lo opuesto al miedo sería como la seguridad, ¿no? La sensación de confianza. Lo opuesto al enojo podría ser el amor, porque el enojo siempre implica como rechazo y el amor implica cercanía. Y lo opuesto a la tristeza pues, sería la alegría. Entonces digo, bueno, ahora tendríamos que buscar que el entusiasmo que quepa combinando esos otros, ¿no? Que de alguna manera se puede. Entonces, bueno, sería buscarle. Pero son modelos, no es que exista ya un último así de estas son las emociones básicas y todo el mundo estamos de acuerdo. Lo que sí estamos de acuerdo es que las emociones que sentimos las personas son universales. O sea, no decimos, fíjate que los pigmeos del Congo africano tienen un sentimiento que es muy bonito y que solamente se da cuando una persona ve el amanecer y que no te lo puedo explicar, ¿no? O sea, porque como solo ellos lo tienen, no hay manera de que no hay una palabra y tú digas, bueno, es como alegría. No, es que no es alegría. Bueno, pero es como fe. No, no es como fe, ¿no? Entonces que de plano dijeras, no, es así como si yo te dijera, hay una persona que ve un color que los otros seres humanos no lo ven. Lo que sucede es que existen daltónicos, personas que no ven ciertas gamas de color, pero los que sí vemos los colores, vemos los mismos colores, ¿no? Entonces, en el caso de los sentimientos son una gama universal. Son entusiasmo, alegría, y todos la tenemos. ¿Qué es lo que es distinto? Que no le asociamos el mismo sentimiento a la misma cosa. Entonces, por ejemplo, no me has contestado mi pregunta, pero voy a ir a otra. No, pero sí quiero contestártela. No, pero ya voy en otro camino. No, ahorita me regreso a la pregunta, esa. La pregunta nueva era, ¿qué cosa te hace a ti feliz, te pone muy feliz, pero que estás consciente que a la mayoría de las personas no le causaría tanta alegría? O sea, que los demás lo verían como, ay, qué bobo, así como por eso, ¿no? Pero que para ti signifique mucha alegría. ¿Qué sería? ¿Qué se te ocurre? Que te ponga feliz. Y a los otros no. Y a los otros un poco. Te voy a dar un ejemplo. En la película de Amélie, ¿sí la viste, la película francesa? Sí, la empecé a ver, no la terminé. No has vivido. Lo admito. No has vivido. Bueno, en la película de Amélie, al principio Amélie habla del placer que le causa meter los dedos en un costal de semillas. Va al mercadito y está el clásico costalito, ¿no? Así que hay con frijolitos. Y entonces ella discretamente agarra y mete los dedos. Y habla como del placer que le causa eso. Entonces, a muchas personas si piensan eso, a lo mejor dicen, sí, es riquísima esa sensación. Pero otros puede darles como asco o como miedo, porque qué tal que hay un bicho allá adentro o algo, ¿no? Sí. O simplemente indiferencia, ¿no? Y yo digo, ay, eso no. Ay, si estoy deprimido y meto las manos a los frijoles y ya se me va a quitar, ¿no? Entonces es entendible que no es universal. No hay ningún estímulo, ¿no? Que sea universal. Si yo no soy católico y alguien me regala un crucifijo para mi casa, pues puedo decir, gracias. No me causa así. Pero para otro puede ser así como, no, hombre, pues me estás dando la bienvenida, ¿no? Y me estás pidiendo que Dios esté en mi casa. Es como lo vivo yo. ¿Con qué lo asocio? Entonces, ¿qué sería un ejemplo de algo que a ti te pone feliz? Puede ser una canción. Pero es que me vas a decir ñoña después. Pero ya te había dicho. Ya da igual. Bueno, pues cuando la verdad es que mis emociones favoritas son la inspiración y la pasión. Ok. Y el enamoramiento. Ya llevamos. Y la multiplicidad. Sí, ¿no? Y tener mucho de todo. Bueno. Y algo poco común, o sea, que a otros no le podría parecer tan importante, ¿no?
por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en mi agencia, el cerrar una venta y ver que el cliente está satisfecho y entonces ver mi producto, por ejemplo, la playera que le hice, ya puesta en la gente, para mí es súper emocionante. O de orfebrería. No es cierto. Y dale. Y dale. Ay, no. Bueno, si usted quiere ir temas interesantes, escuche otra ruta, es antes de mi programa. No, ok, entonces, fíjate, en este momento hay una persona que nos está escuchando que es vendedor o vendedora. Ajá. Y que se acaba de dar cuenta que hace mucho tiempo perdió el placer de hacer una venta. Ajá. Entonces, no hay nada que te haga feliz, sino que son asociaciones. Quizás cuando yo empecé a vender me da mucho gusto. Si hago eso mucho, luego ya no me afecta tanto, ya no lo veo como tan divertido. Entonces, también para nosotros poder mantener ciertos sentimientos, tenemos que participar cultivándolos. Tenemos que dedicarle como el tiempo a reconocer, oye, qué padre, ¿no? Vamos a pensar que tus playeras de pronto fueran un hitazo y se vendieran así muchísimas. Que nunca se te termine la sorpresa. Decir, qué bendición que a la gente le guste mi idea, ¿no? O qué bendición, eso es lo importante. Entonces ahí es donde nos vamos a topar con que la inteligencia emocional no se refiere, fíjense este punto antes de irnos al corte, no es un listado. Goleman dice que las emociones inteligentes son la alegría, el entusiasmo, la inspiración y la pasión. Y las emociones idiotas son el enojo, la tristeza. No, sino él dice, lo que es inteligente es cómo te relacionas con tus emociones. Si yo cada vez hay menos cosas que me conectan con la alegría, el tonto soy yo. No es que la vida sea mala, sino que de alguna manera he perdido la capacidad de reconocer cosas que me ponen alegre o que agradezco. Y si cada día hay más cosas que me enojan, el tonto soy yo. O sea, hay algo que estoy haciendo que estoy condicionando a la realidad de tal forma que pase lo que pase, si vendo mucho me enojo y si no vendo me enojo, ¿no? Entonces, de alguna manera acomodé todo mal. Entonces, ahora que regresemos de este corte, vamos a platicar de eso, ¿no? Detalles que nos pueden ayudar a ser más inteligentes en nuestra relación con las emociones. Vámonos a un corte. ¿Y no te puedes? Así se pone. Bueno. Así se pone cuando estamos aquí en la cabina. Pero quiero preguntarte. Que ya... Bienvenidos todos al video y bienvenidos todos aquí al Facebook. Me pusieron, para mí mi emoción favorita, dice Evelia Preciado, es la alegría. Y por ejemplo, pues la adquiero leyendo algún chiste, ponerme a escuchar a Cuautli Arau, o cosas así, o escuchar a Cuautli Arau contar un chiste, ¿no? Entonces ya se combina lo mejor de lo mejor. Pues muchas gracias, Evelia. Mario Ochoa dice, un espacio dedicado para mí, en el cual me siento tranquila, relajada, estar a solas, ver una buena película, todo eso me lleva a sentirme contenta. Angélica Valdivia, para mí es la paz, y lo logro concentrándome en lo que estoy haciendo. Entonces les decía, la emoción de la paz tiene mucho que ver como con estar en tu centro, por eso es que ella se concentra. En Gracia Lomelí dice, cuando me siento segura, con confianza, tranquila, esas son las emociones que me gustan, por lo regular lo logro cuando trabajo en mí misma o cuando hago oración. Entonces muchas personas cuando practican la oración logran estar en un contacto muy bonito en su interior y sentirse tranquilos y confiados. Muchas gracias. Maritza Durán dice, para mí la tranquilidad, por ejemplo, la logro al abrazar a mis hijos y sentirlos tan cerca de mí. Entonces fíjate, ahí aprovechando tu comentario, Maritza, importante observar que si el método que yo utilizo para sentirme, por ejemplo, feliz, o para sentirme tranquilo, o para sentirme confiado, es dependiente de la respuesta de otras personas, ahí nos vamos a topar mucho con las situaciones que nos generan, por un lado, un bienestar, una sensación bonita, y por otro lado, una sensación de sufrimiento. Porque entonces cada vez que yo abrazo a mi hijo siento que mi vida tiene sentido, me siento tranquila, me siento amada, me siento pues en el milagro que es la vida. Ok, pero también me doy cuenta, y el día que se vaya, y si lo pierdo, y si algo pasa, entonces se disparan todas las emociones negativas porque tengo como una dependencia a que tal estímulo es el que me ofrece la felicidad. Entonces uno de los rasgos que nos van a ayudar a ser más inteligentes emocionalmente es que las emociones que nos agradan no dependan de un solo estímulo. Está perfecto que cuando abracemos a nuestros hijos sintamos algo extraordinario, pero que también sepamos llegar a ese mismo sentimiento de otras formas.
A lo mejor haciendo oración, a lo mejor pintando un cuadro, a lo mejor escuchando música, haciendo deporte, de tal forma que mis emociones no están todas sujetas a una sola experiencia, sino que realmente tengo variedad, posibilidad de encontrar otras formas de sentirme satisfecho. ¿Sale? Entonces ese punto es muy importante, te agradezco, Maritza Durán. Y Gina Flowers dice, a mí me encanta sentirme entusiasta, y lo que me hace sentir así es viajar. Sin embargo, me he detectado adicta al enojo, es decir, soy corajuda. Vamos a pensar que en esos casos, cuando yo digo, oye, ¿por qué será que tan seguido me siento preocupado? ¿O por qué será que tan seguido me siento enojado, como es este caso? ¿O por qué será que me siento triste, no? Bueno, te lo dejo de tarea, pero la posibilidad de que hay como una especie de gusto por estar con ese sentimiento. Es decir, lo que le decimos en psicología, ganancias secundarias. A lo mejor cuando Gina se enoja y ve a sus hijos con su cara de enojo, sus hijos de volada le obedecen, sus hijos de volada se mueven y hacen lo que tienen que hacer. Entonces se ha convertido el enojo en una forma de controlar a otros, o de hacer valer tus derechos, o de poner límites. Entonces ahí es donde Goleman diría, pues una persona inteligente emocionalmente va a decir, ok, a través del enojo logro este resultado, pero debe de haber otras maneras de lograr ese mismo resultado. Otras maneras que no me impliquen el enojo. Entonces voy a empezar a explorar esas otras maneras, ¿no? Y entonces busco alguna otra técnica de comunicarme con mis hijos o así. Esa sería una observación de cuando de alguna manera las emociones decimos, ¿por qué abuso tanto de ella? ¿Por qué me sucede tan seguido? Pues porque de alguna manera hay una ganancia secundaria. Ahora, otro punto que es fundamental y que nos va a ayudar mucho a dar un pasote en esto de ser más inteligentes emocionalmente, es entender el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se caracteriza por tener dos modos de operar. Hay dos formas en que funciona. Uno, le llamamos el sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada, porque precisamente es cuando estamos muy estresados, cuando nos ponemos a la defensiva, cuando estamos muy reactivos. Entonces el sistema nervioso simpático es la parte de ti que se echa a andar cuando tú sientes, cuando tú imaginas, cuando tú percibes que está hostil el ambiente. Tú sientes como que por alguna razón hay peligro a tu alrededor, como que te están agrediendo, o como que pudiera pasar algo malo, o como que estás fuera de control, por ejemplo. Entonces tú te pones en un modo, y ese modo implica estar a la defensiva, estar muy reactivo, quiere decir un pequeño estímulo, me pone así muy agresivo, o muy miedoso, o muy, como decimos en México, de mecha corta. Entonces cualquier cosita, ya, reviento. Y por el contrario, cuando yo me siento que la circunstancia que estoy viviendo es nutritiva, es positiva, es rica, es amable, entonces lo que me sucede es que me meto a un estado completamente diferente. Es un estado que se conoce como sistema nervioso parasimpático. Y entonces al contrario, estoy tranquilo, mi neocorteza, o sea, la parte de hasta arriba de mi cerebro está trabajando y se me ocurren ideas, veo alternativas, no estoy reactivo, sino que reacciono. Fíjense la diferencia. Reaccionar, no, reaccionar sí es lo mismo que reactivo. No, me retracto. Respondo en vez de reaccionar. Entonces cuando yo reacciono significa como que exploto, viene el estímulo y yo simplemente reviento. En cambio, cuando yo respondo significa que viene el estímulo y yo pienso qué quiero hacer al respecto y emito la respuesta. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos que encontrar técnicas que propicien que estemos en el sistema parasimpático. Porque si estamos en ese sistema, estamos más tranquilos, estamos más enfocados, tenemos más alternativas, inmediatamente vemos que con creatividad podemos encontrar soluciones, y eso es lo que nos va a permitir que la persona esté menos reactiva y esté más bien respondiendo. Resulta que los investigadores se dieron cuenta que cuando la gente está muy reactiva, cuando estamos en el sistema simpático, las personas respiran con la parte de arriba del pecho.
Entonces resulta que las personas sacan el pecho cuando están más bien agresivas, ¿sí? Y por el contrario, cuando las personas están más bien tranquilas, hacia el sistema parasimpático, están tranquilas, tienen alternativas, entonces las personas respiran naturalmente inflando la panza, lo que se llama respiración de diafragma. Entonces, yo lo que te voy a pedir durante este corte es que ahorita que regresen en el proceso del comercial, tú te dediques a respirar con la panza. Y vamos a ver si ya para el último corte te sientes más tranquilo. Resulta que ya tenemos otra vez de colada A ver cuándo vuelvo a entrar, la sonrisa discreta. La sonrisa que todo lo logra. A ver, ¿de qué quieres que te cuente un chiste antes de continuar? Que ya dijo Evelia Preciado, que le da alegría escucharme mis chistes. Y como ahorita no se me ocurre ningún otro chiste que sea de las emociones, entonces, a ver, ¿de qué Uno de quieres? comida, a ver. Uno de comida. ¿Como cuál? Ay. A ver, que habla... A ver si me acuerdo de este. Habla una señora a la pizzería. Y dice, oiga, me da una pizza grande de pepperoni con esto y con carnes y champiñones y no sé qué. Será más una peculiaridad. Por favor, corte la pizza en 3 piezas. Sí, señora, ¿por qué en 3 piezas? Dice, bueno, es que el nutriólogo me dijo, máximo 2 rebanaditas. ¿No? Perfecto, ya con eso cumpliré con las órdenes del... ¡Ay, qué padre! Yo voy a ser como ella cuando sea grande. Es abusada esta mujer. Bueno, entonces, aprovechando que ya regresaste, pues me vas a decir muchas preguntas. Seguro que no vas a aprovechar el internet de la estación para ponerte a hacer algo personal, sino que viniste para poder practicar el tema de la inteligencia emocional. Sobre todo acompañarte en tu acompañarme. programa. Sí. Aquí los que te están viendo son los que juzgan. Bueno, decíamos entonces que las personas tenemos 2 modos de operar. En fisiología se le llama el sistema nervioso simpático, que no tiene nada de simpático, a cuando estamos más bien como reactivos, como peleoneros, como a la defensiva. Y se le llama sistema nervioso parasimpático, cuando por el contrario estamos más bien alivianados, tenemos más creatividad, se nos ocurren más ideas. Esos son los 2 modos. La forma más sencilla de pasar de uno al otro es usando tu respiración a propósito. Entonces las personas pueden agarrar y respirar despacito, rico y profundo, sacando la panza. No te adelantes, carnal. Tú todo el tiempo estás respirando así, ¿verdad? Algunos están siempre respirando de esta manera. Bueno, entonces cuando respiramos así, el sistema cambia y se pasa a este otro que es más bien creativo, capaz de comprender al otro, con menor resistencia al cambio, con más capacidad de ser flexibles, de adaptarse, etcétera, ¿no? Entonces es una. La otra es cuando respiramos como sacando el pecho, rápido, y hacemos... Esa respiración nos pone ansiosos, ¿ok? Entonces te provoca como que te pongas intenso. Si estás enojado, te pones más enojado. Si estás como triste, te entra así la catarsis y te sueltas a llorar. Si estás riéndote y empiezas a respirar con esa parte, ¿a poco no te ha pasado que te dé un ataque de risa? Que es esa sensación de no poder dejar de reírte y que además te da más risa porque empiezas a pensar, me voy a morir de la risa. Y nadie va a darse cuenta que me estoy muriendo, porque como es de la risa, pues todos creen que estoy feliz, ¿no? Y entonces tú dices, y empieza a dolerte así todo, y es porque estás respirando con la parte de arriba. Entonces yo necesito aprender a respirar con mi panza como primer método para estar menos estresado y para poder practicar la inteligencia emocional. Una segunda herramienta muy útil es buscar que mi diálogo interior sea más interesante para mí, más retador y menos quejumbroso. Por ejemplo, si yo me pregunto a mí mismo, ay, ¿cómo diablos le hago para quitarme la lonja? Entonces estoy desde la crítica
estoy pensando, pues, que qué feo que tengo lonja y qué mal. Y además, pues, no me gusta, no se me antoja la idea ni de hacer dieta, ni de hacer ejercicio. Entonces, ¿no? Feo, lonja, no quiero y debo de acabar con ella. Entonces eso me pone hostil de mí contra mí y por eso me pongo en el sistema nervioso simpático y me pongo reactivo. Entonces lo que yo puedo hacer es aprender a hacerme preguntas más inteligentes. Por ejemplo, ¿cómo le hago para divertirme mientras bajo de peso? Entonces la pregunta tiene el enfoque en divertirme, no en la parte de bajar de peso. Entonces yo digo, ¿cómo hago para divertirme mientras bajo de peso? Y entonces lo que empiezo a pensar es, bueno, seguramente debo encontrar un deporte que me divierta. ¿Cuál sería? Pues que bailar, que jugar básquetbol, natación, pero ya lo busco desde la diversión. Oye, pues seguramente tengo que comer diferente. Bueno, ¿qué cosas puedo comer que sean divertidas, que sean ricas? Quizás puedo tomar un curso de comida vegetariana y entonces aprendo a comer diferente y al mismo tiempo bajo de peso. Entonces la pregunta lo cambió todo. Si yo me pregunto, ¿cómo le hago para que ya no se enoje mi vieja? ¿No? Entonces, si yo me pregunto eso, lo estoy viendo desde una postura hostil. No me gusta que se enoje mi mujer. ¿Y cómo le hago para evitar eso que no me gusta? En cambio, si yo me pregunto, ¿qué detalle podría yo hacer que vuelva loca de felicidad a mi mujer? Entonces mi enfoque está en lo interesante de ponerla feliz y no en cómo le hago para no ponerla infeliz. ¿Sí me cachan? ¿Tú me cachas? Sí. Perfecto. Bueno, la verdad a veces cuesta, pero... Sí, bueno, porque estoy pesado. No, pero sí entender el mecanismo es... Me cacho que tengo un diálogo interior muy quejumbroso. O sea, me pregunto cosas desde el aspecto como hostil, negativo. Y entonces yo digo, ¿cómo hago para ya no gastar en tonterías? Entonces lo veo como una especie de castigo, ¿no? Debo de reprimirme, debo de buscar alguna manera de cortarme, porque se ve que soy tonto con esto del dinero. En cambio, si digo, híjole, ¿qué puedo hacer para ahorrar más pronto y dar el enganche del carro que estoy buscando? Entonces mi enfoque está en lo que sí quiero, no en lo que quiero evitar. Y ese tipo de cosas ponen al estado de la persona con una inteligencia emocional mayor, ¿sí? Bueno. Otro tip que nos puede servir. Practicar el optimismo. Esto es bien interesante porque fíjense que el pesimismo y el optimismo son dos formas de distorsionar la realidad. Ninguno de los dos es una postura objetiva ante la realidad, sino que en los dos estamos o exagerando lo desagradable o exagerando lo agradable. Entonces, en principio, ninguno de los dos es como perfecto porque no estamos observando las cosas como son. Pero sí es notorio que cuando practicamos el optimismo, entonces se vuelve más divertido lo que estamos observando, ¿okay? Y se vuelve más sencillo de resolver. Cuando yo de alguna manera desde el optimismo digo, mira, por algo pasan las cosas, si no era mío, pues no era mío, o así. Ese tipo de formas de engancharse con la realidad me van a llevar a tener más posibilidad de encontrar alguna oportunidad, por ejemplo, en el momento. Acuérdense del chiste del yucateco optimista que salió de su casa, que se dio cuenta que su carro tenía las llantas ponchadas y dijo el yucateco optimista, madre, por lo menos nada más están ponchadas de abajo, ¿no? Entonces, oye, ya era una ventaja, no estaban ponchadas toda la llanta, nada más era media llanta la ponchada. Entonces, bueno, practicar un poquito ese optimismo para buscar estar en un mejor ánimo. También nos sirve para la inteligencia emocional hablar menos, porque cuando las personas nos empiezan a explicar algo y nosotros ya nos surge contestarles y darles un consejo, no alcanzamos a percatarnos de sus ojos, de sus posturas, de su respiración, que acuérdense que dijimos que la inteligencia emocional era también la habilidad de leer en el otro sus sentimientos. Entonces yo necesito hablar menos para que yo me dé cuenta de cómo está la otra persona antes de responder. Muchísimas ocasiones las personas no quieren platicarnos algo para que les digamos algo. Nos quieren platicar algo para platicarlo, para desahogarlo, para expresarlo. Y tenemos que aprender a identificar eso. Si no, como dice mi amigo Jorge Cuevas, practicamos la hocicosis.
La psicosis, ese extraño fenómeno de hablar de más, ¿no? Y hablar, interrumpir al otro y darle consejos que no nos ha solicitado, ¿sí? Entonces, bueno, aprender a estar más callados, practicar una escucha activa, decimos. La escucha activa es la habilidad de escuchar, muy atento a los detalles, a todo el lenguaje no verbal de la cara, de las posturas, etc. Entonces, bueno, ahí tienen algunos consejos. Déjenme ver si alguna persona nos ha respondido algo más aquí en el Facebook. De hecho, sabes que de pronto en vez de escribirlo en el Facebook, me lo ponen como mensaje. ¿A ti no te ha pasado eso? Sí. Que les escriben como si fuera mensaje. Está bien, nada más cuando lo ponen como mensaje, pues tengo que meterme a los mensajes y uno por uno irlos detectando. Pero a ver, vamos a ver qué me pusiera. Son algunos tímidos. Dice, entonces las voy a ventilar. Mi emoción favorita es la alegría. Para obtenerla, procuro reunirme con mis amistades que me hacen reír. Entonces yo debo de estar entre ellos. Otro anónimo que nos mandó por correo dice, mi emoción favorita es estar motivado. Pues te voy a desmotivar, Jorge. Porque estar motivado no es propiamente un sentimiento, sino las emociones todas motivan. Por ejemplo, las emociones desagradables hacen que te den ganas de ya no hacer algo, o de ya no acercarte a algo, o de poner un límite, ¿no? Y todas las emociones agradables hacen que te quieras acercar a algo, que quieras llegar a algo, que quieras más de algo. Entonces la palabra motivación no se refiere a una emoción, sino se refiere a eso que te impulsan las emociones. Entonces yo creo que te refieres más bien a sentirte entusiasmado. Entonces vamos a cerrar con esa emoción que es muy bonita. ¿Sabes qué significa estar entusiasmado, Jessy? ¿Sería emocionado quizás un sinónimo? La palabra viene de theos, y theos es Dios. Entonces, entusiasmado es sentirte como que esto que estás viviendo, Dios quiere que así sea. No necesitas ni ser religioso para tener el entusiasmo. Entusiasmo es la sensación de que esto que estoy viviendo es precioso y es como debe de ser. Y así es el fin del programa de El Chiste de la Vida del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Pásenla bonito y entusiasmados.